ahora. Hablamos acerca de... Nuevo. Hablamos entonces, en principio tratamos de plantear o poner sobre la mesa algunos problemas muy generales sin entrar en profundidad en ninguno. Pero hablamos acerca de qué es la coparticipación. Ujú. ¿Qué es la coparticipación? Lo dijimos media hora. Pongan Wikipedia mientras están Una forma de ¿Cómo se organizar. lleva en la práctica el procedimiento formal? No, Perdón, no qué cosa dije. dije. No, no era eso, lo leí mal. Es la forma en que se organiza la distribución de los recursos recaudados por las autoridades federales. Distribución. Sí. Ya no le gustó esa definición. ¿A quién? ¿A mí? No, está bien, dale, ¿no? No, Martina lo hizo así y Paloma dijo, en la práctica. La generación no puede ser distribución, redistribución o repartición. Eso lo agregué yo, sí. Bueno, en la forma de distribuir los recursos federales, hablamos de los impuestos y hablamos acerca de, bueno, la distribución primaria y la distribución secundaria. ¿Correcto? ¿Qué era la distribución primaria? ¿Qué es la distribución secundaria? La primaria nación al resto de las provincias y Cava, o sea, aparte de la distribución primaria, o sea, aparte de la más coparticipación que corresponde a nación, de ahí va una parte a Cava y el resto de las provincias, y la secundaria es como parte entre esas provincias, esa masa de Que coparticipación. todo lo que se recaudaba por parte del Estado federal, eso se llamaba la masa coparticipable, y bueno, y a la pregunta de, che, ¿y cómo se distribuye esa masa coparticipable? Habíamos dicho que hay una distribución primaria, una primer distribución, por eso es primaria, entre la nación y las provincias, y una segunda distribución o distribución secundaria, bueno, la parte que le quedó a las provincias, cómo se distribuye entre las provincias. Eso en principio dijimos acerca de la coparticipación. Yo pregunté, ¿y dónde metemos en esto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Que ahí empezaron un montón de dudas, de preguntas, cosa que yo me escapé y dije, después lo vamos a tratar con Sigman, pero en principio yo dije que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los recursos se desprenden de nación. ¿Está bien? Yo solamente cuando dijeron ahí la definición, si hay que poner una, llamamos coparticipación al mecanismo, así arrancamos, ¿no? Al mecanismo que utilizamos para distribuir los recursos que se recaudan, los impuestos. Porque técnicamente la palabra coparticipación no es eso, pero nosotros llamamos, por coparticipación nos referimos a ese mecanismo, que son un conjunto de prácticas, historias, instituciones, actores, que le van dando de alguna manera fisonomía a las relaciones de poder interprovinciales y con las autoridades federales por el manejo de la caja. Ahí está. Que finalmente en un mundo capitalista, como ya lo dijo bien Rosati en la AmCham, es el sistema que establece nuestra Constitución. ¿Se acuerdan que dijo así? Si no, artículo 30, y la reformamos y pasamos a un comunismo. No sé en qué parte de la Constitución dice que adoptamos como régimen de gobierno un sistema capitalista, eso no sé en qué parte está, pero bueno, si quieren podemos tomarlo como examen. El presidente de la Corte dijo esto, ¿a qué se refiere? Y bueno, ahí desarrollen. Está buena como pregunta. Me mato. Bueno, eso. Ari, seguí, ya está. Estoy tratando de pensar cómo llevarlo porque yo, a ver, para organizarnos. Yo arranqué con el final de las clases, o sea, Explicándolo claro, porque es arranqué así. con el final. Sí, lo que pasa que es como
La coparticipación como mecanismo es un instituto, ¿no? Por instituto no nos referimos a un lugar físico, sino a un conjunto de actores que de manera repetitiva realizan conductas tipificadas. Eso lo vimos en Sociología del CBC con Boto Amor. ¿Lo vieron? No, no importa. Sí. ¿Cómo se llama la mesa en la que se juntan todas las provincias? Me sale mesa de enlace, pero esa es la del No, campo. la CFI, la Comisión Federal de Inversión, está cerca de la 9 de julio, me parece que por la calle Juncal, no, Arenales, si te ¿Y digo no ahora te tiene otro digo. nombre así, medio, o como cuando el periodismo lo nombra de otra forma? No, de repente escuchás, mirá, en general no sale en las noticias cuando se reúnen todos los gobernadores, no sale. No vas a ver un titular que dice reunión de gobernadores, pero cuando el gobierno nacional no es todo lo vertical que debería, a fin de mantener la gobernabilidad, las provincias o los gobernadores provinciales se descontrolan. Cuando no hay un liderazgo firme, se juntan en ese CFI con la excusa de charlar de la coparticipación y hablan de lo que tienen que hablar, ¿correcto? No sé si te referías, Paloma, creo que era, ¿no? A eso, pero, che, pongan las cámaras, porque no las veo, no los veo, me pone nervioso. Si pueden, sería ideal. Bien, Paloma. Perdón, yo apagué por... no tengo wifi, muy buen wifi, Bueno, entonces me bueno. traba. No, en los casos justificados no hay problema, pero si se puede, mejor. Entonces, no sé si te referías a eso, Paloma, pero se juntan ahí. Perdón. No, pensé que tenía un nombre más rosquero, o sea, viste, tipo la mesa de enlace del campo, tiene como, pensé que era, pero Tenés, no importa. tenés los gobernadores del norte grande que se juntan. Cuando están todos juntos es la Liga de Gobernadores, como viste, la Liga Pero del Mal. sí, hace poco no hubo una reunión justamente para hablar del tema de la coparticipación, entre muchas otras cosas, pero hace muy poco, o sea, estoy hablando hace 2 o 3 semanas, eh, En con todos los general, gobernadores. mirá, no me acuerdo, puede ser, no hace 3 semanas, pero hubieron declaraciones, se juntaron todos confirmado, no una, sino varias veces, a raíz de la causa que presenta, de la demanda que presenta la ciudad de Buenos Aires contra el gobierno nacional por el traspaso de la policía que viene del gobierno de Macri, y esa demanda continuó, llegó a la Corte, se juntaron varias veces antes para presionar a la Corte y después del fallo se volvieron a juntar para repudiar a la Corte. Hubo una firma de un documento que parecía que iban a ser 24 gobernadores, fueron 19 y terminaron firmando 13, que son los que pidieron el juicio político a la Corte a raíz de ese fallo por la coparticipación. Estos días salió a la luz ese tema porque uno de los que no firmó fue Sergio Uñac, porque estaba en la Corte pendiente el fallo respecto del sistema electoral de la provincia de San Juan. A Uñac se lo llevaron puesto igual. ¿Me están siguiendo todo este razonamiento? Y Esas está cosas salieron y me escapé brutalmente hace media ¿Cómo? hora. Que el tema de los fallos de San Juan y Tucumán Sí. salieron cuando yo mencioné el tema de dónde salen los recursos de Cava, y simplemente dije esto, yo planteo el problema, porque yo planteé todo, el final de la clase lo planteé en la primera media hora, y después dije, bueno, después tenemos que irnos a 1810 para explicar cómo llegamos a lo que acabo de decir. Pero eso que Claro. dijiste es un recién, y bueno, me escapé. No, sí, yo estoy diciendo todo esto porque de repente tienen dudas y digo, pero yo entiendo todo esto que está pasando y muchas cosas anteriores. ¿Qué pasó? Bueno, espera, yo termino la clase y lo vemos, ¿vale? Por eso yo termino a las 7. ¿Compramos el álbum o no? Es un gastadero el álbum. Bueno, eh, y pasaron muchas cosas más, estas que acaban de pasar ultimísimas,
son todo el tiempo capítulos que se le agregan a una serie eterna, ¿entienden? Y hemos tenido otros cuatrimestres, otras cosas, y todos los cuatrimestres pasa algo. Tiene que ver con entender una estructura de relaciones de poder institucionales y no institucionales, formales y no formales, en las que miembros del Poder Judicial participan activamente en la trama, ¿sí? Y la coparticipación en este sentido es un elemento más o una variable más del complejo sistema de organización de relaciones de poder. Y entonces uno dice, pero ¿por qué las Cortes falla en un tema que tiene que ver con lo electoral y por qué surge lo de la coparticipación? Porque está todo entrelazado. Bien. Esperen que voy a sacar el WhatsApp, ¿me aguantan? Ahí está. Me llegaron notificaciones. Ahora bien, el mecanismo de coparticipación, que tiene como últimos capítulos estos que estamos mencionando, el más reciente y más relacionado directamente con la coparticipación es el de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Bueno, ese mecanismo es un mecanismo que se empieza a dar forma apenas empezamos a ser una nación independiente, sin que hubiese leyes que previeran cómo debería ser, ni tampoco un marco teórico adecuado que permitiera pensar o tener debates respecto de cómo debe ser la coparticipación. Es decir, el sistema de coparticipación se fue armando a los tumbos, al mismo tiempo que se iba desarrollando la nación y al compás de los vaivenes de la política y la economía y la sociedad o las sociedades de masas. Es decir, no hay teóricos de la coparticipación que armaron el federalista de la coparticipación o no sé cómo se podía llamar ese texto, en donde debatieran y pensaran cuál sería el mejor modelo a los fines de lograr, no sé, mayor democracia, mayor autonomía, mayor verticalidad. No hubieron debates. Simplemente el país se echó a andar y quienes gobernaban necesitaban recursos. Al principio, quienes gobernaban eran los propietarios, entonces eran sus propios recursos. ¿Sí, Ari, querés decir algo? Sí. Lo que está diciendo ese, yo recién les pasé 2 print screen por el chat. Y entonces lo pueden vincular en la primera etapa, la primera gran etapa, 1810-1890. Cada provincia recauda internamente sus impuestos. ¿Qué significa que esto que dice, bueno, no había teóricos que pensaban acerca de la coparticipación y se fue todo sobre la marcha? En 1830, si dijimos que es un mecanismo para recaudar en las autoridades federales. En 1830, ¿teníamos Estado federal? En 1840, en 1850, en 1853, ¿teníamos Estado federal? Igual va con trampa la pregunta, porque tranquilamente me podría decir, sí, hay Constitución Nacional. Entonces podríamos pensar que si hay Constitución Nacional y están organizadas las autoridades federales, podríamos decir que hay Estado federal. No, era el ¿Correcto? intento de constituir el Estado federal. Correcto, es el primer intento, pero podríamos decir que una cosa es el texto y otra cosa es cómo se va constituyendo en la práctica ese Estado federal. Lo que dice el artículo 31, que ya lo vimos en supremacía, y cómo se va constituyendo el orden federal sobre el provincial. Nosotros tenemos un texto, está muy bueno para este momento, que no se lo dimos para que lean, pero está como opcional y les puede servir para entender esta etapa de cada provincia recauda internamente y cómo se va constituyendo el Estado federal, que es el texto de Oslak. Que nosotros hablamos mucho acerca de la formación del Estado, pensando en la Europa continental, y Oslak lo que dice es, che, yo voy a pensar
y voy a dar una tipología acerca del Estado en la construcción del Estado Nacional en la Argentina. Alguien está diciendo algo, me parece. ¿Ya está? Creo que alguien quería decir algo. No, yo quería preguntarte si justamente, o sea, no puede existir federalismo si no existe Estado primero, ¿no? O sea, primero se tiene que conformar el Estado y después recién la forma de organizarse. ¿Está bien? ¿Qué dijimos que era el federalismo? ¿Para qué lo busco? El federalismo conceptualmente, podríamos decir, es la forma de organizar el poder en función del territorio. Entonces, la idea de federalismo va de la mano de la idea de un Estado nacional. Ahí va. Sí, No, ahí va, ahí que yo estoy entendiendo. la construcción de un Estado nacional va de la mano de las conceptualizaciones de lo que nosotros decimos como el federalismo, el republicanismo y demás. Pero, perdón, pero tampoco tenía un territorio del todo definido Argentina en ese momento. O sea, Correcto, no, en 1830. sí, sí. Dale, dale. No, que está, digo, tanto la batalla de Pavón y después también está las campañas del desierto sucesivas que hubo. Digo, no, todavía no había como una cierta, digo, todo fue a los tumbos, evidentemente, como que todo fue en función de intereses de minorías en el sentido de realmente minorías, de cantidad. Yo solamente de Paloma de todo lo que dijiste, no me quedaría solo con eso de que todo fue. Esta última frase a mí me hizo mucho ruido, pero. Porque eso también nos hace pensar que no había nadie que tuviera un pensamiento nacional. Y sí lo había. ¿Entendés lo que digo? Si no existen esas ideas de nación, nunca lo hubiésemos construido. Está bien, entonces fue que ganaron los que No, tenían no, intereses. no, hay como un conjunto de intereses que pueden ser algunos más selectivos y otros más colectivos, algunos más altruistas, unos más pensando en un interés individual. Hay entrelazamientos. Nada más, lo que estás diciendo está correcto. Todo lo que están, la verdad que todas las dudas que tienen están correctas, como dudas. Hasta 1880 el territorio no estaba consolidado. Digo algo más y lo decís vos solo, que déjame decir esto. No, Es una hablá, pregunta. tranquilo, tranquilo. Yo no tengo la respuesta, pero es una pregunta disparadora. Ustedes se podrían preguntar, tanto que ponemos el modelo norteamericano como ejemplo, o se pone, lo digo yo, no sé, del fin de las guerras de independencia de Estados Unidos, del proceso norteamericano. ¿Cuándo fue el fin de la guerra de independencia? 1781 o 1783, siempre me confundo, pero creo que es del 81. ¿Cuándo se sancionó, por lo menos en los papeles, una constitución nacional, un Estado federal? En el En 87. 1787. 6 años después. ¿Cuándo, en América Latina y en Argentina en particular, cuándo terminaron las guerras de independencia? En tanto contra España, ¿sí? Contra España. ¿Cuándo terminaron las guerras de independencia? 1816. No, 1820. No, Y más te diría. Contra España, contra España. Mirá, yo lo que voy a decir ahí es lo siguiente que siempre lo digo. No es que se peleaba contra los españoles que vinieron, no vino ningún español acá a pelear, ya lo dije esto. Entonces eran Sigue contra las hablando fuerzas, realista. sí, contra las fuerzas realistas. Y en realidad las guerras continuaron hasta 1835 que se termina con Perú. Y hasta ese momento no estaba muy claro qué iba a hacer Argentina o qué provincias se iban a juntar con cuáles. La Paz y Sucre eran parte de lo que eran el Virreinato del Río de la Plata y otras tenían más ascendencia sobre el Virreinato del Perú. Paraguay desde muy
temprano se cortó solo, el tema de Uruguay fue en 1826-27. No estaba tan claro eso que estás diciendo. Y además te quiero decir algo, Ari. Estados Unidos sancionó la Constitución en 1787, pero hasta 1865 no definieron la cuestión. Se termina Las con la guerra enmiendas. civil. Sí, yo simplemente quería plantearlo como algo, no, no estaba afirmando eso, lo quería decir para generar otra pregunta, no Sí, quería decir eso. está bien. Bueno, yo lo que quería plantear es que justamente para que no quede la idea de, no sé, la palabra que usó Paloma, que faltó los Hizo ruido. ponchazos. Sí. La idea de los ponchazos es justamente pensar cómo diferentes sectores que pertenecían a un sector que era el Virreinato del Río de la Plata y era ese embudo que venía del norte de las minas hacia el puerto, cuando eso se desmembra, se desintegra, bueno, es pensar cómo todas esas regiones se integran, con qué intereses se integran en un territorio nacional. Y entonces, ¿cuáles son las disputas y por qué se tarda tanto? Hay algunos sectores que se querían, como dijo recién Ezequiel, la región de Paraguay se independizó rápido y formó su propio estado nacional rápido. Entonces, para pensar las disputas de esos sectores y de esas regiones, cómo llegamos a 1853 y cómo llegamos a 1880 para pensar el Estado federal sobre el territorio nacional. Estoy haciendo una síntesis brutal de 100 años de historia, pero para que le llegue como el punto de partida de la clase de coparticipación, sea la idea de que de 1810 a 1890, todas esas regiones, todas las provincias recaudan para sí, y no hay un ordenamiento nacional. ¿Por qué? Porque no había un Estado nacional, no había un Estado federal. Es que hay dos elementos fundamentales que tienen que ver con la consolidación de la estatalidad, o estatidad, como dice, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo se llama el del autor? Oslak. Oslak. Pero son dos elementos fundamentales. El monopolio de la fuerza física, reunir un ejército, y la capacidad de cobrar tributos e imponer una moneda. Y las provincias, los caudillos de las ciudades más importantes que después se erigen como provincias, se erigen, eh, controlaban ejércitos y hacían recaudar sus propios impuestos con su propia moneda. Entonces, si tenemos que darle un inicio al sistema de recaudación, es un inicio en el cual cada provincia o cada gobernador de provincia hace recaudar sus tributos en su territorio para consolidar su propia fuerza. ¿Se entiende esto? Y se relaciona con los demás territorios en función del interés económico o político que tiene cada estado hacia los demás, de intercambio comercial o de disputa por competitividad o de cercanía a los ríos, que es lo que único que permite circular las mercancías, y de lo más importante, la salida al puerto para comerciar con el único país con el que comerciábamos, que era España, y si no, serían dos más, Francia e Inglaterra. ¿Está esto que estoy diciendo? Y hasta tanto no se solucionó por la fuerza la imposición de un orden federal por sobre los provinciales, tampoco el sistema de coparticipación estuvo claro. Y entonces no se teorizaba, como decía antes, sobre cómo deberían recaudarse los impuestos, porque tampoco, ahí le voy a dar la derecha a Paloma, nadie estaba pensando un proyecto de nación en ese sentido. Entonces no se teorizaba. Si tenemos que decir lo más importante de la coparticipación como mecanismo, lo más importante sería esto. Cada provincia, hasta 1800, hasta 1935, recaudó sus propios impuestos. ¿Sí? ¿Siguen esto? Sí.
Y la gran pelea en la consolidación de un Estado, como decía Federico, federal, versus la posibilidad de un Estado unitario, el gran conflicto fue respecto del control del puerto y la negativa de la provincia de Buenos Aires, que tenía su sede en Capital, que no era la capital federal, era controlar la salida y entrada de mercancías y cobrar impuestos por ese paso fronterizo. No fronterizo, portuario. Y hasta que no pudieron las provincias doblegar, las provincias que no eran Buenos Aires, a Buenos Aires en el control del puerto, no pudimos consolidar un Estado nacional. Una vez que lo consolidamos, y en 1880 la capital pasa a ser la ciudad de Buenos Aires, que no era ciudad de Buenos Aires, sino que es la capital de todos los argentinos, y pasa a ser un Federaliza. territorio federal. Sí. Una vez que pasó eso, el puerto quedó en manos del gobierno federal, con su sede en la capital. ¿Sí? Se nacionaliza entre 1873 y 76 con las leyes de Avellaneda. Y se termina de consolidar cuando la provincia de Buenos Aires, a la provincia se le exige o mudan la capital de la provincia a La Plata. Todo esto lo cuentan varios ahí que Ari dejó de textos. Y a partir de ese momento, y esto es lo que tiene que ver directamente con la coparticipación como mecanismo, la capital, el gobierno federal se financia para las funciones que ejerce con toda la entrada y salida de mercaderías del puerto. Y las provincias se sostienen con la recaudación de impuestos al consumo y a la producción en cada una de sus provincias. ¿Entienden esto? Así de sencillo. Impuesto al consumo, el que sea, impuesto a los bienes personales, impuesto al patrimonio, impuesto a la ganancia, a la renta. Cada provincia fijaba sus propios impuestos y los cobraba en su propio territorio. No había una administración federal de ingresos públicos que se ocupara de recaudar en todo el conjunto de la nación y después de redistribuir. No había. Y las funciones que ejercía el gobierno federal, la defensa nacional con los ejércitos, las pequeñas obras que tienen que ver con puentes y caminos para unir el territorio nacional en su conjunto, las funciones judiciales o de los ministerios federales, el funcionamiento del Congreso de la Nación, los diputados, la organización de los comicios, la entrega de documentación, las incipientes funciones de un gobierno federal se sostenían con la recaudación que surgía de la entrada y salida de divisas por el paso de las mercancías por el puerto, de producción que venía de todas las provincias, ¿correcto? Sobre todo las mesopotámicas, Entre Ríos, Corrientes, bueno, la banda oriental que después se fue, Santa Fe, las Misiones eventualmente. Después había otro tipo de provincias, que son provincias que están más en el centro, que no tienen tanta salida al río y que tienen producción local, como podría haber sido Paraguay, Córdoba, por ejemplo, o Santiago del Estero. Y después están las provincias cuyanas, que ya están más cerca de la cordillera. ¿Siguen esto? Había tres tipos de provincias con intereses diferentes en cuanto a su fisonomía y su modelo productivo. De 1820 a 1890, la nación se quedó con el puerto y las provincias con la recaudación al consumo y a la producción local. ¿Hasta ahí está? Sí. Ahí tenemos un primer origen de lo que podría ser
un mecanismo de coparticipación que no lo es en realidad, sino es más bien un mecanismo de separación de funciones impositivas entre Estado federal y estados provinciales, que no se dio teóricamente, se dio de hecho por esta particularidad del territorio y la cantidad de puertos. ¿Hasta ahí está todo esto? Conforme avanza el tiempo y el Estado federal empieza a ocuparse de más asuntos y tener más empleados, más funciones, más ascendencia sobre las provincias, mayor es la necesidad de recaudar para sostener todas esas funciones. ¿Sí? En 1890, en 1880 comienza a tener rodaje, y esto Ari sabe bien, lo que se llama el modelo agroexportador. Bueno, es el momento en que para muchos en Argentina fue el semillero, el granero del mundo, un país próspero en el que se podía vivir bien. Todos éramos felices y bailábamos de la mano Sí, obvio. hasta que llegó el peronismo. Pero ahora no, todavía no llegó. Ahora va a llegar Sáenz Peña, esperen, la ley. Era re desigual. Por supuesto, Natalia, estoy siendo irónico. Yo me estaba riendo pensando que no estaba, que estaba en mute y me di cuenta que se escuchaba todo lo que me reía. Qué barro. Bueno, entonces, en 1890 aparece un señor que se llama Leandro N. Alem. ¿Lo tienen? Que crea una Sí. unión que se llama la Unión Cívica, que es un revolucionario metebombas, hoy sería un subversivo, que promueve cambios en la participación y cuestiona la organización de las instituciones, del ejercicio de poder y la participación y la posibilidad de lo que nosotros llamamos es acceder a derechos políticos, el sufragio, el derecho a representarse y ser representado, participar activamente y no tener que participar dependiendo de un ingreso o una renta o ser propietario. Esto va en consonancia con lo que va pasando en otros países, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, en 1889, se produce una de las primeras crisis del sistema agroexportador por la dependencia que tiene el sistema de los precios de las mercancías que vendemos al extranjero y el precio de esas mercancías, que no lo fijamos nosotros, porque estaría bueno tener el monopolio de los precios, pero no lo ponemos nosotros. Lo pone la Bolsa de Chicago, ¿correcto? Bueno. Entonces, veníamos a full, vendiendo un montón, recaudando sobre esas importaciones, exportaciones, al mismo tiempo se importa también mucho, y de repente una crisis hace caer los precios, y esos precios hacen caer la recaudación, y la caída de esa recaudación genera una crisis dentro del gobierno federal, y la solución que se le ocurre al gobierno federal para paliar esta crisis es crear impuestos internos al consumo y a la producción. Los mismos que cobraban las provincias. ¿Me entendieron? Y eso lo que provocó fue una distorsión del sistema de separaciones de funciones en la recaudación impositiva. ¿Por qué? Porque el Estado federal empezó a cobrar los mismos impuestos que los estados provinciales. Hoy sería como decir, pago IVA doble, pago ganancias doble, pago bienes personales doble. ¿Siguen? Con los Sí, de impuestos. hecho, eso te quería preguntar. Te quería Perdón, preguntar Fede. eso, o sea, les cobraban los dos impuestos. Los mismos impuestos. Sí. Ahí va. No se olviden que esto ya pasó en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, no sé si hablamos, pero al principio, cuando hablamos de la época feudal y después de las monarquías absolutas, la burguesía, los productores de bienes, pagaban una triple imposición, el diezmo a la iglesia,
la talla real que era al monarca y el impuesto al señor feudal. Triple imposición. Todo es una cuestión de tributar desde el origen de los tiempos. Antes era por la culpa y ahora es por la exigencia de servicios. Bueno, se podía hacer una teoría del tributo, Ari, ahí está bueno, ¿no? Una genealogía. Alguien ya lo habrá hecho. Bueno. Y entonces a partir de 1890 y hasta 1935 tenemos un sistema que es, bueno, le podemos poner como nombre, ¿cómo le habían llamado a ese texto que tenía? Una concurrencia de hecho. Eso, concurrencia de hecho. ¿Por qué? Porque de hecho y no de derecho, nación y provincias cobraron lo mismo a los mismos sujetos por las mismas actividades de manera doble. Y esto se empieza a solucionar después de la crisis del 29 y la feroz crítica a el liberalismo económico y al parlamentarismo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en la que las ideas de la intervención estatal, los corporativismos, le van ganando la pelea al libre cambio. Y entonces aparece toda una nueva corriente que pone de moda la planificación de la economía. Como diría el general, la sociedad organizada. La comunidad organizada. Gracias, Paloma. La comunidad organizada. Sí, es que pasamos en algún punto de una sociedad de obreros versus capitalistas a una sociedad de masas. En 1935 se crea el Banco Central, abandonamos el patrón oro, producto de la crisis internacional que todavía no define cuál es la moneda de referencia, porque lo nuevo no terminó de nacer y lo viejo no termina de morir. Hablamos de Inglaterra y Estados Unidos. Ari, ¿en qué año fue que Estados Unidos abandona el patrón oro para pasar al patrón dólar? Lo escuché hace pocos días esto. Lo hace Con el tratado de Roosevelt. Bretton Woods, ¿no fue? No, No, ese no. Sí, puede ser. Ojo, puede ser lo que dice Germán. no, porque una cosa es abandonar el tratado, a salir del patrón de la libra, Sí. Ah, patrón oro, perdón, del patrón oro, y otra cosa es que el dólar sea la moneda internacional. Eso es con la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que dice Germán. Pero creo que vos, ese te estás refiriendo antes, y lo hace creo que Roosevelt, antes del 44, creo. Lo leí Bueno, hace pero poco. está bien lo que dijo Germán de Bretton Woods. Pero está bien lo que dice ahorita, está fenómeno todo. Estamos bien en la época. Y entonces en 1935, no me traje acá los números de leyes, aparecen las primeras leyes de coparticipación, que tienen como misión fundamental organizar el mecanismo de una manera vertical y centralizada. Y el país poco a poco va dejando de ser federal para pasar a ser unitario. ¿Por qué? Porque lo que organizan las leyes de coparticipación de 1935 es que el Estado federal recauda, unifica impuestos, se hace cargo de la recaudación y se propone devolver a las provincias una parte de lo recaudado, quedándose el Estado federal con otra parte. Y ahí es donde decimos, bueno, aquí nace lo que nosotros llamamos dentro del mecanismo de coparticipación, gracias Ari, la coparticipación primaria. ¿Siguen?
A partir del 1975, el Estado federal recauda la Dirección General Impositiva. Ustedes saben que la AFIP está dividida en dos, DGI, DGA, Dirección General Impositiva, Dirección General de Aduanas. ¿A qué responde eso? Bueno, la Dirección General de Aduanas era el único sistema de recaudación que tenía la AFIP. O sea, antes está la DGA y después está la AFIP. ¿Por qué? Porque el único sustento que tenía el gobierno federal era la aduana. Y después se La le FIP es de agregó. los 90 igual. Sí, pero yo lo digo en hegelianamente, en la idea. Eh, y bueno, este sistema de 1935 tiene por objetivo devolverle a las provincias lo que cada una de las provincias aportó. ¿Está claro esto? Vamos a llamarlo sistema de coparticipación devolutivo. ¿Sí? Nunca es una devolución igual a lo que se aportó. ¿Está claro? Es como el sistema electoral, que traduce los votos en bancas, pero nunca es fiel la traducción. Tiene que ver con el mecanismo que está en el medio. ¿Cómo viene la devolución? ¿Sigo? ¿Me están siguiendo? Bueno, gracias por el sí, profe. Un sistema de coparticipación funciona en la medida en que, vamos a llamarlo así, no sé si está bien, Ari, sistema económico se mantenga estable en cuanto a sus variables principales, niveles de consumo, de recaudación, de precios. Sí, puede haber pequeños ajustes y variaciones, pero no caídas o subidas abruptas, ¿ok? Ni tampoco cambios en las leyes impositivas que hagan aparecer algunos impuestos y desaparecer otros impuestos. ¿Hasta ahí está? En 1943 aparece, emerge, siempre es difícil, un liderazgo. Uf, tremendo, se acaba de cerrar una puerta en mi casa. Un liderazgo que va a cambiar para siempre la historia de la República Argentina. Se llama Teniente General Juan Domingo Perón. Bueno, en lo que vamos, bien, Paloma. En lo que respecta al sistema de coparticipación, que es lo que nos compete en la clase. Bueno, hay un gran cambio en cuanto al régimen impositivo, porque aparecen nuevos impuestos que tienen por misión fundamental proteger al trabajo, que no es una variable más del mercado en donde el precio del trabajo se establece según la oferta y la demanda, sino que hay que protegerlo al trabajo, a los gremios y, por supuesto, a la tercera edad, el sistema previsional. Entonces Pero Perón no garantiza el derecho a huelga hasta la no, Constitución del 57. no, porque va a Exacto. ser un gobierno muy vertical que va a intentar suprimir todos los sindicatos opositores, que son los sindicatos comunistas, para, digamos, plegar al movimiento a los sindicatos que responden al general o al nuevo modelo. El Y bueno, sindicalismo por entonces, ramos. ¿cómo? Un único sindicato por rama de actividad Exacto, reconocido. O sea, es el modelo exacto. actual. Claro, bueno, entonces eso lo hace de manera tal de mantener la gobernabilidad en un sistema que podemos llamar hoy, lo que era en la época, corporativo, digamos. Bueno, gobernar. Pero al mismo tiempo, crea una nueva caja que no es la de la coparticipación, sino que es la caja de la seguridad social.
¿sí? Esta caja de la seguridad social se compone de los aportes patronales y también de los aportes de los obreros con una parte de su salario. ¿Para qué? Para esta nueva caja que tiene por misión fundamental proteger a los trabajadores que no tienen trabajo y proteger a todos aquellos que ya no están en edad de trabajar y que merecen tener una vida digna hasta el final de sus días. Esta nueva caja, que hoy está representada en la ANSES, y si quieren más precisamente en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero bueno, esto me fui al final, pero digamos, esta nueva caja es una caja que es tan importante como la caja de la coparticipación. ¿Por qué lo menciono? Porque ustedes tienen que saber que dentro de la fisonomía recaudatoria y de ejecución presupuestaria, son dos cajas diferentes que se distribuyen de manera diferente. Y si bien yo no terminé la película de la coparticipación, porque llegué hasta 1935, yo estoy agregando dentro de la película que en 1943, 5 o 6, no sé en qué año específicamente, nace una nueva caja de previsión social y de trabajo, ¿sí? Y que hoy es tan importante como la de la coparticipación. Y ahora voy a hacer Perdón, una creo que referencia. es, perdón, no, un dato muy, o sea, detalle mínimo. Creo que es en el 54, igual recién, cuando se pasa al sistema de reparto. Puede ser. La verdad que, mira, yo ahí no sé específicamente con fechas cómo es la historia de la caja previsional. Lo que sí te puedo decir, que esto es sin saberlo, de haber leído, uno puede intuir cómo funciona. Los sindicatos y los partidos políticos funcionaban como pequeños estados dentro de un estado más grande. Sí, ¿Sí? tienen sus propias cajas, ¿sí? Exacto. Porque Sobre en todo la los medida en que, ferroviarios, los portuarios, los más importantes. en la medida en que, o sea, Carl Schmitt dice esto, dice, no es que el Estado se ocupa de la sociedad, sino que es la sociedad que va estatizando todos los temas al volver los temas públicos. Y entonces los hacemos temas públicos que sean susceptibles de debate. Entonces es como que la sociedad se apropia del Estado. Los trabajadores se organizan colectivamente si la organización no viene desde arriba, entonces se organizan desde abajo. Crean no solamente sus cajas, crean sus clubes deportivos, sus sociedades, ¿no? Sus actividades culturales, sus teatros, sus universidades, sus escuelas. Entonces funcionan como organizaciones o como pequeños estados dentro de un estado más grande. Cuando la sociedad se vuelve una sociedad de masas con una planificación centralizada desde arriba, lo que hay es una, de alguna manera, cooptación, pero no me gustaría llamarlo así, no sería así, pero bueno, hay una fusión, si quieren, entre lo que pasaba en la sociedad organizada desde abajo y las autoridades desde arriba que lo reorganizan de alguna manera o todos lo reorganizamos distinto. Entonces, finalmente se crea una caja única, centralizada en una administración vertical. Y todo esto para decir, y ya estamos terminando, porque Ari, no sé cómo seguimos con esto, pero no puede ser eterno la clase, nos quedamos acá. Decir esto, Yo voy a hacer dos preguntas. ¿cómo? Después dejo dos preguntas para seguir Está la bien. próxima clase. Solamente decir esto, sin explicar lo que pasó con el sistema de coparticipación en el 73, con la vuelta de Perón, ni tampoco explicar qué pasó en el 94, ni tampoco explicar qué pasa ahora, son varias clases estas. Sí decir que el sistema de coparticipación reparte el dinero a las administraciones, es decir, de presidencia a gobernación, de gobernación a municipio. ¿Está? En cambio, el sistema de previsión social reparte de manera federal, pero directamente a los habitantes de la nación que lo necesiten en función de sus necesidades, padecimientos o los derechos que se les otorguen o que se les reconozca, vamos a decir. Entonces, de repente, puede llegar mucha plata a un distrito directamente a la población de ese distrito, o puede llegar mucha plata o poca, lo mismo da, a un distrito, pero solo a las autoridades de ese distrito.
A los gobernadores y las gobernadoras les interesa siempre la recaudación de la coparticipación. ¿Por qué? Porque es el dinero que ellos ejecutan. No es lo mismo que el dinero que va directamente a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, ya sea plan, ya sea asistencia, beneficencia, jubilación, pensión, seguro de desempleo, ni lo que ni trabaja ni estudia, o plan descansar, bueno, es plan descansar, o bueno, lo que ustedes quieran. Y es muy importante, tanto una caja como la otra. Ya está, no explico más. Con esto, siendo las 7 también, la vez que viene deberíamos seguir a partir del 45 en adelante. ¿Quién le tocaría la vez que viene? El viernes que viene me tocaba a mí para dar algunos fallos, pero me parece que sacamos los... no, porque Ramiro quería dar un fallo. Pero Para sacar los fallos ¿no te animás a continuar esta historia? sí, ahora es lo que estaba pensando. Claro, y explicar cómo fue la ley del 73, cómo fue la reforma del 94, los pactos federales, qué pasó con el 1 a 1, qué pasó con De la Rúa, qué pasó con Duhalde, qué pasó con Kirchner, con Macri. Es interminable. Todo eso junto el viernes. Bueno, en principio, vamos a decir esto. Recién acabo de subir la bibliografía en el WordPress, subí 2 textos, que es definiciones esquemáticas de coparticipación y la evolución histórica, que es la línea histórica que les pasé por el chat. Si el viernes seguimos con esto, que es muy probable, pero no lo estoy confirmando, pero es muy probable, la pregunta que le queda a usted después de leer esa bibliografía, esto que las palabritas claves que dice criterios devolutivos, criterios redistributivos, que es lo primero que dije a los 10 minutos cuando hablamos de coparticipación. Bueno, ¿cómo pensamos esos términos? Y después, 1988, ley de coparticipación, ahí hay una ley importante, y de que ustedes rastreen, bueno, hoy en día tenemos ley de coparticipación. ¿Qué nos dice la Constitución acerca de la coparticipación? Y quien se anime, bueno, a decirnos el viernes a todos, che, yo no encontré una ley vigente o CIDE, ¿por qué no tenemos ley de coparticipación por esto? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo ya lo googleé y vi que hay una, pero bueno, no vengo el viernes. ¿Qué encontraste? La que está de ahí, en el print screen. Encontré un artículo de la Constitución, tipo que está en el 75, creo, en el inciso 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inciso 2. Y la ley que se sancionó, tipo, hasta 1988 no había nada sobre la coparticipación, y en 1988 se sancionó una ley. Pero nada, lo vi mientras charlábamos el tema, así que no es que lo hundí. Bueno, joya. Ojo, no es que no había una ley hasta 1988. Fíjate que en el print screen 1973 nueva ley de coparticipación, criterios redistributivos, con lo cual no vamos a decir que no había nada. ¿Cómo que no? Okay. Las primeras fueron 1935. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? O sea, No, si no, hay que seguir la clase. La siguen la vez Por que eso viene. la pregunta fue diferenciar estos términos, criterios devolutivos, criterios redistributivos, y después, hoy en día, si tenemos ley, si no tenemos ley, y qué dice la Constitución. Con todo eso, con preguntas, leen los 2 textos que recién subí y los seguimos muy probablemente el viernes. Ok. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con el tema de la clase pasada que la dio Facundo, sobre los afueros y fueros. Pero bueno, si no se la hago a él con Desafueros. Ramiro, legislativo fue Ramiro. Sí, así. No, Ramiro. Quería saber, tipo, cuándo, en caso de, tipo, terminado un mandato, esos afueros se pierden. Entonces, el 10 de diciembre, Los fueros parlamentarios, ¿para qué la son? sesión de vuelta. Los fueros, ¿estabas hablando de los fueros parlamentarios? Sí. 68, 69.
Y bueno, ¿para qué son los fueros? O sea, posibilitan que eran tres cosas: hablar, libertad de expresión, digamos, de opinión pública, no a la carcelación, digamos, de personas. Y había una más que no me acuerdo. Está bien, inmunidades de arresto y demás, pero para los miembros del Parlamento, en tanto dejan de ser miembros del Parlamento, no tienen fueros. O sea, es tipo cuando arranca, porque o sea, las sesiones parlamentarias arrancan en marzo, enero, por ahí, 1 de ¿no? marzo. El cambio de gestión se da en diciembre. A las 0 horas del 10. ¿Vos querés saber si es del día que los eligen o del día que asumen? Claro. No sé. Seguramente que es un tema judicializable. Yo te diría que sería el día que asumen, porque ahí es cuando lo pierden los otros. Pero la verdad que es una opinión lo que te estoy dando. No sé si se planteó algún caso así. Yo no sé de qué es un tema que está hoy en día, ¿de qué están hablando? Me No, re perdí. porque No sé de qué están hablando. Cristina acaba de decir que no es candidata, entonces lo primero que me puse a pensar es cuando... Me parte el corazón en 600 pedazos directamente. Era obvio igual, Dejé de perdón. prestar atención a la clase desde el momento en que llegó el mensaje de a las compañeras y los compañeros. Era respetable igual, sorry la opinión, pero bueno. Pero Cristina es vicepresidente, no tiene fueros parlamentarios. ¿Cómo que no? Si es presidente del Senado. Pero no es legisladora, o sea, es. Pero tiene Sí, es fuerza, parte. tiene un cargo público, es vicepresidente de la Nación. Sí, Pero el presidente del Senado no cuenta como un legislador más, como es la Cámara de Diputados. Pero ¿cómo no? El presidente también tiene fueros. ¿Cómo no va a tener Claro. fueros? No son parlamentarios, son ejecutivos. Me parece que también tiene razón Jorge, claro. Exacto. Pero hoy le No iniciaron lo un podés- juicio a no- Alberto también. No lo por pueden algo, meter un en cana al juez. presidente, no lo pueden meter en cana al No, bueno, eso sí. Claro, tiene que ya. llegar a juicio Bueno. político Además- para eso, y que el juicio Claro. político sea Claro, pero favorable. eso se pierde. Mi pregunta es, ¿eso se pierde el 10 de diciembre o en marzo? Yo te diría que el 10 de diciembre. En diciembre, El 10 de diciembre. Ok. a las 0 horas del 10 de diciembre. Bueno, vayan a hacer Igual- catarsis con todo esto. Ya veremos qué pasa. La historia nunca se repite. El 68-69 es para los miembros del Parlamento, está dentro de la naturaleza del Poder Legislativo. Claro, Yo no estoy eso es diciendo lo que yo tenía decía. fueros el presidente, pero estamos hablando del Ok. Congreso ahí. 68, 69, 70, el Congreso. Ok. Muy Hoy politizado. Brooklyn inició juicio Alberto por unos... Bueno, chicos, ¿dejamos de grabar acá? Sí.